Estamos celebrando esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y es una palabra para nosotros, porque fíjense que a Jesús lo están acusando ante una autoridad civil. Ya lo habían condenado en un tribunal religioso por una acusación religiosa. Pero ante el tribunal civil romano no llevan una acusación religiosa, porque el Imperio Romano no se hace, como quien dice, problemas con ninguna religión. Era la política de Estado del Imperio Romano promover las religiones, asumir los dioses de todos los pueblos entre sus propios dioses. Entonces la acusación que le hacen a Jesús es una acusación política. Lo acusan de querer ser el rey de los judíos. Fíjense lo que le dice Jesús. Le responde a Pilato a su pregunta con otra pregunta. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? O sea, porque Jesús nunca había querido ser rey. Una vez lo quisieron nombrar rey y él se escabulló. No le interesa eso, ser rey a la manera del mundo. Entonces Jesús le dice eso por tu cuenta, te lo han dicho otros de mí. Como quien dice, eso lo están inventando. O vos lo estás inventando, le dice a Pilato. Y entonces le responde, ¿acaso soy yo judío, tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? O sea, ya como que Pilato está hablando más fuerte. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te han traído? Y entonces le dice, mi reino no es de este mundo. Yo quisiera, hermanos, que nos lleváramos esa frase hoy a nuestra casa. ¿Qué dice Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué dice esto? O sea, no significa que Él no quiera reinar en nosotros allá, o sea, desde ahora, sino que lo que quiere decir es que su poder, el poder de su reino, no le viene del mundo, sino que le viene de Dios. De Dios. Esto nos muestra algo muy importante. ¿De dónde viene el poder de la iglesia? El poder de la iglesia no viene de este mundo, viene de Dios. ¿Y cuál es el poder de la iglesia? Hay muchos que creen que la iglesia anda con pretensiones políticas o no que sé. Eso, si usted ve en cualquier película, cualquier serie de la Edad Media, siempre presentan a los obispos como personas como muy soberbias, prepotentes y no sé cuántas, buscando tener poder sobre las personas. Y eso es una falsedad. Puede ser que hubiera habido alguien así. Siempre hay personas que fallan, pero no era la generalidad de la iglesia. Muy al contrario, la intención de la iglesia siempre ha sido llevarnos a los fieles a Cristo, llevarnos al cielo, a la vida eterna. Entonces, el poder de la iglesia es el poder que nos da el perdón de los pecados. Es el poder
que está en Cristo. Cristo que murió y resucitó por nosotros, le da el poder a la iglesia de perdonar los pecados. Le da el poder a la iglesia de entregarnos la Eucaristía. Cristo vivo, resucitado, glorioso, como está en el cielo, se te entrega en la comunión cada domingo. Qué impresionante, hermanos. Ese poder de la iglesia no se compara a ningún poder humano. Ningún poder humano tiene la capacidad de darnos esto. Solo Dios nos puede dar ese poder a la iglesia. Por eso es que ni los sacerdotes ni los obispos son elegidos por poderes humanos, entre comillas, por la democracia. No existe. ¿Por qué? Porque el poder del sacerdote o del obispo no viene de nosotros. O que digamos, por ejemplo, que yo soy tan buena persona, entonces Dios se fijó en mí porque yo era muy buena persona. No. Dios se fijó en mí porque le dio la gana. Cierto, yo no soy perfecto, nunca lo he sido. Yo también tengo que confesarme muchas veces. Pero Dios me da a mí la gracia de transmitirle a ustedes los sacramentos, que son inmensos. Fíjense ustedes, por ejemplo, ese sacramento de la penitencia que les mencionaba. Una vez nos contaba a un grupo de sacerdotes un psiquiatra y un amigo suyo, allá en Colombia, se fue a sentar una vez dentro de una iglesia a ver a la gente que entraba al confesionario y que salía. Fíjense, con ese análisis que puede hacer un psiquiatra solo mirando la cara de las personas. Un psiquiatra, solo con mirar la cara de las personas, te puede decir si esa persona está enojada, si tiene algún conflicto, tiene una situación. Solo con mirar tu cara te lo puede decir. Y entonces este psiquiatra se sentó a ver a las personas que entraban y salían del confesionario. Y entonces el que nos contaba eso, que era amigo de este que hizo ese análisis, simplemente que fue a sentarse ahí. Claro, no es un estudio científico, nada de eso, sino que es como un ejercicio de observación que hizo este psiquiatra. Y entonces le pregunta, ¿y qué aprendiste de eso? ¿Qué hiciste? Le pregunta. Pues miren, mi conclusión fue esta. Si nuestros pacientes salieran del consultorio como salen de un confesionario, seríamos un éxito. O sea, él mismo reconocía, no hay comparación del poder de la iglesia para sanar el alma humana, para sanar el corazón humano, para devolvernos la paz, la alegría, a través del sacramento de la penitencia. Imagínense qué hermoso. Mucha gente le tiene miedo a ese sacramento, pero es al contrario, te da una gracia especial de recibir ese perdón. Entonces, esto es el poder de la iglesia. Y dice, a continuación, con que tú eres rey, Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Ahora, le va a explicar qué clase de rey es. O sea, no es un rey a la manera del mundo, que se tiene que imponer por la fuerza de las armas, sino que esta es la forma de su reinado. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Él ha venido a ser testigo de la verdad. ¿Y cuál es la verdad?
Atención, porque el mundo de hoy nos presenta como si hubiera muchas verdades, que cada uno tiene su opinión, y entonces cada opinión es una verdad, y no es cierto. No siempre una opinión es una verdad, porque una opinión puede ser enraizada en la mentira, no en la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad de la cual Cristo es testigo? Que Dios te ama. Que Dios te ama no solo porque te ha dado la vida. Él te pensó desde antes de la creación del mundo y te dio la vida. Sino también porque entregó a su propio Hijo a la muerte. Y ahí es donde Cristo es testigo de la verdad. Porque te está anunciando que Dios te ama. Que la mentira del demonio te ha hecho daño. ¿Cuál es la mentira del demonio? Que tú puedes pecar y no te va a pasar nada. Y no es cierto. Pecamos y eso nos destruye. Nos da la muerte interna, interior. Por eso es que el sacramento de la penitencia tiene tanto poder, porque te resucita, te devuelve la vida interior, la vida eterna. Y ese es el testimonio de Jesús. Además, que no solo te ama dándote el perdón de los pecados, sino dándonos la Eucaristía. Porque en la Eucaristía te da vida eterna. Te anticipa el cielo. Al comulgar, te anticipa el cielo. Por eso es algo tan inmenso poder comulgar. Ojalá nunca nos perdiéramos la comunión de cada domingo. Es más, si nosotros descubriéramos lo inmenso que es recibir esa vida eterna, quisiéramos recibirlo todos los días. A Jesús, Cristo vivo, resucitado, como está en el cielo, glorioso, se te entrega cada domingo en la comunión. Y cada día, si vinieras cada día a misa, a la misa diaria. Por eso nosotros podemos estar contentos por todo esto que el Señor nos entrega, por esa verdad que nos ha revelado. La ha revelado con hechos, no con palabras, dando su vida por nosotros. Y esta fiesta, hermanos, hoy les quiero recordar, alguna vez ya les he contado, ¿de dónde viene esta fiesta? Esta fiesta viene de México. ¿Sabían ustedes que viene de México? Viene de México. Porque ellos, en México, en el siglo XX, hicieron un santuario a Cristo Rey, y lo ubicaron en el centro geográfico de México, ese santuario. Ahí lo construyeron. Pero había un gobierno que odiaba a la iglesia, odiaba a todo lo cristiano, y entonces un presidente mandó una avioneta militar a que dejara caer una bomba en ese santuario. Cae la bomba, ¡pum!, destruye en 1000 pedazos el santuario. Y había una imagen de Cristo Rey muy hermosa, muy hermosa. Entonces, como a los 2 años, el Papa se entera de esto que sucedió en México, y él entonces decide hacer una fiesta universal dedicada a Cristo Rey, y la pone en una fecha, creo que no era la misma fecha que tenemos ahora, el último domingo del tiempo ordinario, pero lo pone en una fecha del año litúrgico. Y entonces, pero la guerra contra la iglesia continuó en México.
vino un presidente nefasto de apellido Calle, que hizo unas leyes llamadas las leyes Calles, que hizo unas leyes totalmente absurdas, totalmente absurdas. Decía, por ejemplo, uno, los sacerdotes no deben vestir su vestimenta clerical fuera del templo. Dos, todos los sacerdotes extranjeros tienen que irse del país. Solo pueden ser sacerdotes nacionales, o sea, mexicanos. Tres, todos los sacerdotes para poder ejercer su ministerio tienen que ser casados. Y eso es absurdo. Sabemos muy bien que los sacerdotes no son casados. Y entonces, ¿por qué poner esas leyes? Precisamente para destruir la iglesia. Los obispos en ese momento deciden, está bien, ponen estas leyes, entonces nosotros cerramos las iglesias. A partir de ahora ya no hay misas, ni sacramentos, ni nada en las iglesias. Esto fue una situación difícil para todo el pueblo mexicano, porque son católicos, la mayoría, especialmente en esa época. Estamos hablando de los años 30, del siglo XX. Entonces, hubo sacerdotes que, a pesar de la prohibición, celebraron sacramentos, especialmente en las zonas rurales, a la gente, porque la gente llegaba, mire, se me murió mi pariente, quiero que le haga un funeral, me nació, tengo un niño, quiero que lo bautice. Y los sacerdotes, de buen corazón, hacían lo que la gente les pedía. Pero en cuanto las autoridades se daban cuenta, iban y mataban, fusilaban, ejecutaban al sacerdote. Entonces, ahí fue cuando el pueblo dijo, no es posible que estén matando a nuestros sacerdotes. Y van y hacen lo que se llamó la guerra de los cristeros. ¿Por qué? Porque gritaban esto. Y a ver qué respondemos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Eso gritaban. Por eso se llamó la guerra de los cristeros. ¿Y saben qué eran? Eran campesinos. Era gente que no tenía ningún entrenamiento. Y querían defender a sus sacerdotes. Y claro, el ejército regular de México los batía fácilmente. Entonces ellos pidieron ayuda a un general retirado, de apellido Gorostiaga. Este general al principio no quiso involucrarse, pero después, por insistencia de su esposa, él entró. Y resulta que este general retirado era el maestro de todos los generales que había en México en ese tiempo. Él les enseñó a todos los generales lo que ellos sabían. Entonces, él sabía muy bien lo que ellos iban a hacer, porque él se lo enseñó. Y empezó a dar golpes al ejército mexicano, al ejército del gobierno, que eran mexicanos también, los cristeros eran mexicanos. Hasta que al fin ellos, el gobierno de México hace un acuerdo con el Vaticano y acuerdan que ya no van a aplicar las leyes nunca las quitaron, pero dicen, bueno, no vamos a aplicar las leyes y vamos a permitir entonces que celebren las misas. Y a partir de entonces se volvieron a celebrar misas. Pero sucedió que antes de eso, un niño, un jovencito llamado José Luis Sánchez del Río, entró a este ejército de campesinos
y le decía a sus padres, fíjense esta frase: nunca antes ha sido tan fácil ir al cielo. Por eso quiero entrar a ese ejército. O sea, él quería ir al cielo. Él no quería ir a matar a nadie, sino quería ir al cielo, dar su vida por Cristo. Y efectivamente, los padres le dan permiso, tenía unos 13, 14 años, este joven, y al principio este general Gorostiaga no lo quería recibir en el campamento, pero él insiste, le dice, bueno, te voy a recibir, pero como correo. O sea, no te voy a dar armas, sino que vas a hacer correo. Vas a llevar los mensajes a las personas que le vamos a dar mensajes. Y nos vas a traer mensajes de ellos para nosotros. Entonces el papá, cuando él sabe que su hijo es el correo, le regala un caballo, un bonito caballo. Saludable, buen caballo. Y él empieza a hacer esa función, pero un día iba con uno de los líderes del ejército, de los cristeros, y lo emboscan, el ejército mexicano lo embosca, y resulta que él le dice al líder, mire, si vamos los dos a caballo, nos van a alcanzar. Váyase usted en el caballo y yo me escondo. Yo soy más pequeño, yo puedo esconderme. Efectivamente, el líder toma el caballo, se va, y el niño trata de esconderse, pero lo atrapan. A este lo llevan a su propio pueblo y en un espacio de la propia iglesia lo torturan para pedirle que abandone el ejército. ¿Qué tortura le hicieron? Algo horrible. Le sacaron la piel de la planta de los pies. Imagínense a un jovencito que tiene la piel suave, arrancarle la piel es algo doloroso. La piel es muy delicada. Le arrancan la piel y además, no solo eso, como él no cede, lo llevan caminando, descalzo, hacia el cementerio. Caminando en carretera. Ustedes fíjense que en aquellas calles no eran calles asfaltadas, eran calles de piedra, con muchas molestias. Caminar descalzo ya te iba a causar molestia. Y imagínate, ya con un pie herido, todo despellejado, ¿cómo se sentiría ese niño? Y va caminando, lo llevan caminando hacia el cementerio. Y llaman a los padres, además, una presión psicológica al niño, al jovencito. Y él le dicen, ahora estás aquí entre tus padres, por amor a ellos, renuncia a Cristo. Y él, con el último aliento que le quedaba en ese momento, gritó con todas sus fuerzas, ¡viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Así gritó, y entonces le dispararon. El alcalde, que era su padrino, le dio el tiro de gracia para que terminara de morir, y le dieron un puntapié, porque estaba la fosa al lado, para que caiga dentro de la fosa. Esta fue una situación bien dolorosa, no solo para él, para sus padres. Imagínense sus padres viendo todo eso que hacían con su hijo. Sin embargo, ¿por qué lo hacen? No porque no les importara la vida, no porque odiaran a su hijo, o que su hijo odiara a sus padres, no, sino por la frase que él dice, el niño este, nunca antes ha sido tan fácil ir al cielo, tan fácil, sirviendo a Cristo, ir al cielo.
Ahora, hermanos, que nosotros anhelemos servir a Cristo, amar a Cristo, ser soldados de Cristo, no para tomar un arma letal, sino las armas espirituales, como el rosario, como la misa, como los laudes, ¿verdad? Armas espirituales, que son las nuestras. No tenemos que tomar otras armas. Por eso, hermanos, bendigamos al Señor que nos ha puesto en la iglesia, que nos da tantos dones para que podamos ser sus servidores.